La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. En Semana Santa, de Emilia Pardo Bazán. A la cabecera del moribundo estaban Preciosa y Conrado, asistiéndole en sus últimos instantes, temblorosos como el criminal que sube las escaleras del cadalso. Y criminales eran, aunque criminales triunfantes y coronados por el ciego destino, Conrado y Preciosa. El que después de largos sufrimientos sucumbía en el cuarto, impregnado de olores a medicinales drogas, entristecido por la luz amarillenta de la lamparilla que iba extinguiéndose al par que la vida del agonizante, era el esposo de Preciosa, el protector y bienhechor de Conrado. Y para los que de común acuerdo le engañaron y ofendieron sus canas, no tuvo nunca aquel honradísimo viejo, generoso y confiado como un niño, más que palabras de dulzura y hechos de bondad y amor. Abierta siempre a Conrado su bolsa y su casa, abiertos siempre los brazos y el corazón para Preciosa, cuya juventud no quiso entristecer nunca con severidades de anciano y melancolías de enfermo. El infeliz tenía derecho a la gratitud y al respeto más tierno y grave, ya que otros sentimientos vehementes no pueda inspirarlos la senectud. Y ahora se moría lentamente, después de advertir a Preciosa que quedaba instituida su única heredera y que si no sentía repugnancia por Conrado, a quien él miraba como hijo, deseaba que ambos le prometiesen casarse a la terminación del luto. Cuando manifestó así su voluntad, en voz desmayada y flaca, y apoyando sus manos ya frías en las manos febriles de Conrado y Preciosa, los dos se estremecieron y sus ojos, como delincuentes que tratan de ocultarse y no saben dónde, vagaron por el suelo, cargados con el peso de la vergüenza. Preciosa, sin embargo, mujer y extremada en la pasión, fue la primera que recobró ánimos y, reaccionando violentamente, trató de atraer la mirada de Conrado y de pagarla con una débil sonrisa. Pero Conrado, como si sintiese picaduras de víbora, se retiró al fondo de la alcoba y, dejándose caer en la meridiana, escondió entre las palmas el rostro. Un silabeo apenas perceptible del moribundo le llamó otra vez a la cabecera del lecho. «Conrado, mira, soy yo quien te lo ruega en este momento solemne. No dejes desamparada a Preciosa, que sea tu mujer
y quiérela y trátala como la quise yo, siquiera por el día en que estamos. Dame palabra. Y Conrado, balbuciendo, solo pudo barbotar: La doy, la doy. Lució una chispa de contento en las apagadas pupilas del moribundo. Pero como si aquel esfuerzo hubiese agotado el poco vigor que le quedaba, cayó en un sopor, nuncio del fin. Tal fue la opinión del médico, que aconsejó se trajese la extrema unción sin tardanza. Pero al llegar el sacerdote con los santos óleos, no había calor vital en el cuerpo. Preciosa lloraba de rodillas, y Conrado, agitadísimo, paseaba desesperadamente arriba y abajo por el gabinete que precedía a la estancia mortuoria. El sacerdote que salía le tocó suavemente en el hombro. «No se aflija usted», dijo en tono afectuoso, confundiendo con un gran dolor aquel exceso de remordimiento agudo. «Las virtudes de este señor le habrán ganado un puesto en el cielo. Y después la misericordia de Dios, especialmente en el día en que estamos». Era la segunda vez que esta frase resonaba en los oídos de Conrado, pero ahora resonó más que en los oídos, en el alma. La misma del moribundo. El día en que estamos. ¿Y qué día era? Conrado necesitó hacer memoria, reflexionar. Recordó de pronto. Un relámpago hirió su imaginación fuertemente. El día era el Viernes Santo. Pocos instantes después de haberse retirado discretamente el sacerdote, que prometió volver a velar el cuerpo, acercóse Preciosa a Conrado de puntillas y quedó espantada de su actitud, del movimiento que hizo al verla tan próxima. ¡Qué desventura! Conrado ya no la quería. A Conrado le infundía horror desde que la muerte había penetrado allí. Adivinaba el estado de ánimo de su cómplice y, precaviendo el porvenir, aspiraba a disipar aquella nube de tristeza, aquella alteración de la conciencia impura. Si esta noche vela el cadáver, se preocupará más, se grabará doblemente en su espíritu esta impresión terrible. Una idea acudió a la mente de Preciosa, fértil en expedientes, atrevida como hembra apasionada y resuelta a lograr su antojo. Entró en la estancia mortuoria y sobre el mueble incrustado, frente a la cama, buscó entre otros frascos el que contenía poderoso narcótico. Una gota calmaba y amodorraba, 2 adormecían, 3 o 4 producían ya el sueño largo, invencible, muy duradero, semiletal. Al poco rato, Preciosa se acercó a Conrado nuevamente y le sirvió por su mano una taza de tila. Bebe, estás nervioso. Conrado bebió por máquina, apuró la calmante infusión. Cuando empezó a notar cierta pesadez incontrastable, le guió Preciosa a su propio cuarto, le reclinó en el amplio diván revestido de raso y almohadillado de encaje, cubrióle con rico pañuelo de Manila, le abrigó con edredón ligero los pies, le puso almohadas finas bajo la nuca. «Duerme, duerme», pensó, «y no despiertes hasta que esté fuera de casa el otro». Conrado, entretanto,
abría los ojos, sacudía el sueño de plomo que le había postrado y se restregaba los párpados, notando que el sitio en que se encontraba no era el elegante dormitorio de su tentadora preciosa, sino una calzada en cuesta, empedrada de losas rudas y anchas, sobre la cual caía a plomo un sol ardoroso y esplendente, como de primavera en un país cálido. Miró en derredor. A sus pies se extendía una ciudad que le parecía conocer mucho. ¿Dónde había visto él aquellas puntiagudas torres, aquellos extensos baluartes, aquel recinto fortificado, aquellas casas cónicas, aquel monumental templo, aquellas puertas angostas, sombrías, bajo las cuales cruzaban dromedarios y bueyes guiados por hombres de atezado cutis? La vestimenta de estos hombres también se le figuró a Conrado, aunque extraña, vista alguna vez, no en la realidad, sino en esculturas o cuadros, como que era la indumentaria hebraica de la gente humilde en tiempo de Augusto, la chituna o túnica ceñida, el tallito manto, el sudaz que rodea las sienes, el ceñidor que ajusta el ropaje y los pies descalzos o metidos en gastadas sandalias de cuero. Conrado pensó oír una voz persuasiva, salida quizá de lo íntimo de su ser, que murmuraba misteriosamente: «Esa ciudad es Jerusalén». «¿Jerusalén?». Conrado casi no se admiró. Jerusalén no era para él un lugar exótico. En Jerusalén había pensado tantas veces. Desde niño, por el nacimiento que preparaba su madre, se había familiarizado con Jerusalén. En Jerusalén tenía hogar su espíritu, su fe tenía casa propia. Lo único que sintió fue una inmensa alegría. Imaginó volver de un largo destierro. Un grupo de gente que se apiñaba en la puerta fijó la atención de Conrado. Instintivamente siguió al grupo. Por un camino que defendían a ambos lados setos de chumberas y que orlaban palmas y vides, rosales de Jericó e higueras ya cubiertas de hoja, dirigíase el grupo hacia áspero Cerrillo, que destacaba sus líneas duras sobre el horizonte color de violeta. Bullía una muchedumbre en la colina. Hormigueaban los de a pie y se mantenían inmóviles sobre sus recios corceles los legionarios, cuyas lorigas y rodelas rebrillaban. Dominando la multitud, coronando la escena, erizando el cerro, se erguían 3 cruces negras sobre las cuales parecían estatuas de pórfido rosa, desde lejos, los cuerpos de los 3 ajusticiados. Conrado entonces tampoco se asombró, tampoco se creyó juguete de un delirio. Al contrario, se penetró de que estaba asistiendo no a un drama, a la representación de la verdad misma. Aquella escena, aquella triple crucifixión y sobre todo una de las cruces, la llevaba él dentro desde los primeros días de la niñez. Si había sufrido, era cuando, teniéndola en sí, no podía verla ni contemplarla. Cuando se le desvanecía como se desvanece el rostro de una persona querida al querer reconstruirlo cerrando los ojos. ¡Qué felicidad poseer de nuevo la visión clara, concreta, firme, indubitable, de la cruz, no una cruz de oro, plata ni bronce, sino la cruz viva, el madero al punto en que lo calienta el calor del cuerpo divino y lo empapa la sangre redentora. Conrado, sin aliento, de tan aprisa como iba,
seguía al grupo, subiendo la agria cuesta, hollando el seco polvo y los abrojos espinosos del siniestro Gólgota, salpicado de blancos huesos humanos que calcinaba el sol. Su afán era colocarse cerca de la cruz, ver la cara del Salvador en la suprema hora. Era difícil la empresa. Bullía cada vez más compacta la muchedumbre. Como sucede en sueños, a cada obstáculo que Conrado lograba vencer, surgían otros mayores, insuperables. Nadie le quería abrir paso. Pastores de la sierra, tratantes y tenderillos de la ciudad, mujeres harapientas con niños famélicos en brazos, fariseos altaneros, esenios pálidos y compadecidos, hijas de Jerusalén, modestas burguesas que bajaban los ojos llenos de lágrimas al ver las torturas del maestro. Y por último, los soldados a caballo, enhiesta la lanza, se atravesaban para impedir que nadie salvase el círculo de cuerda y estacas que rodeaba los patíbulos. Conrado suplicaba, cerraba los puños, quería infiltrarse, llegar hasta la cruz central, más alta que las otras, donde colgaba Jesús. Quería verle vivo antes del momento en que, doblando la cabeza, exclamase: «Todo se acabó». Una angustia profunda se apoderaba de Conrado. ¿Lo conseguiría cuando ya el Salvador hubiese muerto? Y, bañado en sudor, anhelante, afanoso, corría en dirección a la cima del cerro, que siempre se le figuraba más distante. Sus ojos divisaron entonces a una mujer abrazada al árbol mismo de la cruz. Y, sin reparar que la mujer estaba casi desvanecida de congoja, fijándose solo en que aquella mujer también la conocía, gritó con esfuerzo: «María, María de Nazaret, alárgame la mano que quiero llegar hasta tu hijo». Y María de Nazaret, temblorosa, con los ojos inflamados, trágica la actitud, se adelantó, alargó la mano, cubierta por un pliegue del manto, y Conrado inmediatamente se halló al pie del madero, tan cerca que el ruido del afanoso resuello del moribundo se le figuraba un huracán. Sin embargo, pensó con gozo: «Vive, vive, puede escucharme todavía». Y alzando la frente, doblando las rodillas, poniendo la boca sobre el palo ensangrentado cerca de los sagrados pies, Conrado suspiró: «Jesús, Jesús, no me abandones». Y, oh asombro, una voz dulce empapada en lágrimas respondió desde arriba: «Tú eres el que me abandonaste hace años, Conrado. ¿No te acuerdas?». Profundo sacudimiento experimentó Conrado. Un agudo cuchillo de pena, de contrición, se le clavó en su pecho. Miró hacia lo alto con ansia. Jesús ya había inclinado la cabeza. El sol se velaba tras negrísima nube. La tierra se estremecía convulsa. A las plantas de Conrado se abrió una grieta horrible, casi un abismo. Y el pecador, atónito, cayó con la faz contra el polvo y las rocas descarnadas. Al despertarse Conrado de su largo sueño artificial, Preciosa estaba allí, vestida de negro, pero linda, fresca, reposada, espiando el instante de estrechar entre sus brazos al durmiente. Este se incorporó, aturdido aún, sin darse exacta cuenta de lo que le sucedía. Preciosa, sonriendo, quiso halagarle, ser para él
la vida que renace al borde de una sepultura. Conrado, sin aspereza, la rechazó, y a paso mesurado, firme, sin tambalearse ya, despejada la cabeza, salió a la antecámara, abrió la puerta, la cerró de golpe y corrió a la calle. Una brisa suave acarició sus sienes. Era la mañana del domingo de resurrección.